Y arrancamos. Perfecto, listo. Bien, una vez más entonces a todos buenos días y vamos a arrancar entonces con la reunión. Les recuerdo para los que se conectaron y todavía no vieron de qué se trata el tema de hoy, vamos a hablar de evaluación. A todos los docentes de bachillerato es bueno verlos por aquí, es bueno saber que contamos también con ustedes. La idea de lo que vamos a hablar hoy es que sean instrumentos y herramientas de apoyo para la evaluación institucional, la evaluación a estudiantes, la evaluación que ustedes están realizando durante este proceso de contingencia de pandemia que se ha vuelto difícil, porque de pronto estábamos acostumbrados a hacer otro tipo de evaluación y en este caso hemos tenido que recurrir a la recursividad docente. Hoy vamos a hablar de esos temas, hoy vamos a hablar de algunas características que han tenido que salir a flote con todo esto de la contingencia, con todo esto de la educación en casa y de cómo y de qué manera nosotros estamos llegando entonces a los estudiantes, especialmente hablándolo en un contexto rural, porque pues lógicamente que es muy diferente cuando el contexto es urbano. ¿Listo? Entonces voy a arrancar por compartirles pantalla. Voy a compartirles una presentación y sobre eso vamos a estar desarrollando entonces, pues paso a paso lo que ahí diga. Lo primero, y me gusta arrancar así, lo primero pues hay un título. Esta charla tiene que ver con el último ciclo que se está desarrollando del PTA, que es el en el que actualmente estamos. De este ciclo lo que se está trabajando es, bueno, revisión en los planes de área, revisión en los planes de aula que se ha convertido en las guías de aprendizaje y son las guías que se están enviando a los estudiantes. Ese tema es complejo, es bien delicado y pues la idea es que eso quede consolidado este año para que el próximo año tengamos todos una misma base y un mismo formato. Porque el otro año, yo creo que para todos es conocido, lo más cercano a la presencialidad va a ser la alternancia. El próximo año, al parecer, por lo menos mitad de año va a aparecer como de la misma manera como hemos venido trabajando hasta ahora. Igual esperamos que pues haya comunicados oficiales, ¿no? Pero pues ese ha sido el último comunicado oficial. Y sobre eso entonces ya, digamos que este año que ha sido de transición pues tiene que servir para que el próximo año tengamos una base mucho más sólida y no nos quememos porque de todas formas el trabajo sí se ha multiplicado y pues hay que hablar realidades. El trabajo se ha multiplicado bastante. Así que la charla de hoy se llama La evaluación como una estrategia para fortalecer y hacer seguimiento al proceso de aprendizaje. Bien, yo voy a tomar 3 palabras claves de aquí. Omitiendo evaluación, porque evaluación es nuestro marco, ¿listo? Entonces, las 3 palabras claves, la primera es estrategia, la segunda es fortalecimiento y la tercera es seguimiento. Yo sé que aquí ahora sí entró Andrés, listo, ya lo admití. Yo sé que aquí estoy delante de profes con mucho estudio, con incluso procesos de investigación. Y de pronto alguno de ustedes me podría hablar de manera muy clara y muy académica acerca de lo que significa una estrategia. Si hablamos de estrategias, de pronto nos vayamos a características de una estrategia pedagógica más grande. Entonces, por ejemplo, se podría hablar de unidad didáctica, ¿no? Una estrategia puede ser el diseño de una unidad didáctica, o de una estructura didáctica que toque tales y tales temas, y específicamente en el área donde cada uno se mueva. Pero vamos a hablar de estrategia desde un entorno un poco más sencillo, de lo que nosotros estamos haciendo en la práctica docente día a día y de cómo estamos intentando llevar un proceso de evaluación con los estudiantes. Proceso que es difícil, proceso que no ha sido fácil. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta esas 3 palabras. Estrategia, en un sentido de la palabra más reducido, no una estrategia macro. Fortalecimiento y seguimiento. ¿Listo? Entonces, yo continúo. Bueno, no mentiras, antes de continuar, voy a leerles los objetivos y después de leer los objetivos, les voy a dar una página web donde necesito que entremos y vamos a hacer un ejercicio pues virtual, lo que les dije al principio, vamos a hacer algunas prácticas aquí interactivas. Cualquier cosa, si alguien quiere las herramientas que yo voy a usar acá, con mucho gusto yo le digo cómo las puedo usar. ¿Listo? Bien, el objetivo general entonces será orientar
prácticas pedagógicas fundamentadas en la evaluación como un proceso formativo, flexible y acorde con las metodologías remotas en alternancia o presenciales. ¿Listo? Entonces, no nos vamos a limitar específicamente, es que esto es una estrategia evaluativa para la contingencia, para la pandemia, pero apenas estemos en presencialidad, esto se acabó. No, son estrategias que nos van a servir específicamente para el momento que estamos viviendo, específicamente para el próximo año que parece ser alternancia, pero también específicamente para el momento en el que podamos estar en la presencialidad 100%. ¿Listo? Entonces la idea es seguir aportando a este proceso de aprendizaje en los estudiantes y cómo nosotros hacemos seguimiento a ese proceso de aprendizaje. Los objetivos específicos, permítanme un momento, son reconocer el carácter pedagógico de la evaluación formativa, considerar los diferentes componentes del proceso de evaluación con el fin de que sea realizable, pertinente y acorde con la contingencia actual, y realizar los contextos educativos para definir de qué manera se implementará la evaluación formativa pensada en el proceso de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, importante, procesos. Vamos a hablar de procesos de los estudiantes. Bien, después de esta primera carreta, sí, que es importante, tampoco lo voy a bajar al nivel de carreta porque es importante, pero después de la lectura de los objetivos vamos a entrar en una práctica un poco diferente, ¿listo? Entonces, recuerden las tres palabras claves de las que les hablé al principio: estrategia, fortalecimiento y seguimiento. Entonces voy a dejar de compartir un momento pantalla y les voy a compartir por el chat una página. Listo, les voy a compartir una página por la cual nos vamos a conectar todos y ustedes van a, denme un segundo, ustedes van a copiar en sus computadores lo que la pregunta diga, ¿listo? Igual yo lo que voy a hacer aquí también es compartirles la pantalla para que vean qué va a ir pasando. Pero primero les voy a compartir por aquí por el chat la página. ¿Listo? Entonces ahí voy. Ok, listo. Ahí les acabo de enviar un link. ¿Listo? Ingresen todos a ese link. En ese link lo que van a ver es una pregunta. Lo que ustedes van a copiar es palabras que se relacionen a la pregunta. Voy a compartir la pantalla para no perdernos mucho y para explicarles cómo va a ser la dinámica. Entonces, por ahora ustedes vayan ingresando a ese link. Ahí les va a aparecer una pregunta y ya les doy las instrucciones de específicamente qué vamos a hacer. Ok, denme un segundito. Listo. Entonces, ya les comparto pantalla. Bien, se supone que deben estar en la página que están viendo en pantalla. Me confirman si sí, me dicen si de pronto no. Ok, ahí deben estar. Una pregunta que ha salido. De pronto, si alguien no ha podido ingresar, por favor hágamelo saber por aquí, miramos cómo pueden ingresar. ¿Listo? Les va a salir una pregunta. La primera pregunta es esta: mencione palabras que describan estrategias pedagógicas para la evaluación. Entonces, acuérdense que yo le hablé al principio de estrategia como una palabra clave, pero no vamos a hablar de estrategia a nivel macro. Piense en las estrategias que ustedes han usado para la evaluación, en lo que vamos del año. Pero entonces va a mencionarlo por medio de tres palabras. Le van a aparecer una lista de tres palabras. Si no se le ocurren tantas palabras, usted puede hacer dos palabras y darle enviar. Lo que va a empezar a aparecer aquí en pantalla van a ser las palabras que ustedes van a copiar aquí. Y si hay palabras que se empiezan a repetir entre los diferentes participantes que estamos en la sala, entonces esa palabra se va a volver más grande aquí en la presentación. Usted se va a dar cuenta de cómo van a empezar a coincidir las estrategias que ustedes como profes están usando. ¿Listo? Entonces, la idea es que ahí en el link que yo les di, ustedes ingresaron y les debe aparecer la pregunta que tienen en pantalla Zoom. Mencione palabras que describen estrategias pedagógicas para la evaluación. Usted ya debe estar copiando ahí.
palabras, pero entonces es una palabra. Por ejemplo, objetiva. Entonces, estrategias pedagógicas para la evaluación. No, mi evaluación es objetiva siempre. Listo, usted va a poner objetiva como una palabra que describe su evaluación. Métodos, ya apareció por ahí, perfecto. Didáctica, no sé, lo que se le ocurra. Por eso tiene 3 opciones de palabras. Si no se les ocurren tantas, pueden copiar mínimo 2 y enviar y les van a salir. Si tienen dudas, porfa, por aquí me lo pueden decir por el Zoom, no hay ningún problema. Aquí están saliendo dinámica, formativa, métodos. Hasta ahora vamos 2 participantes. Somos 14, creo. Se vale repetir. Si usted dice, uff, mi evaluación es súper recursiva, tengo más que 3 palabras. Puede ingresar las 3 palabras, volver a ingresar al link y escribir más palabras si quiere. Ok. Formativa, concreta, continua. Planificar. Ok, hay que ponerla ahí, ¿listo? Listo, Hugo. ahí ya van saliendo palabras. Planificar. Miren. Ah, ya está formativa, constante. Se vale repetir, ¿listo? Se vale repetir. Ah, ¿se vale repetir? Si en pantalla están apareciendo palabras y usted tiene su evaluación y eso es Formativa. pues eso es autónomo porque hace parte de la evaluación. Pero que ya compartió fue el link. Pero, Ya compartió el link. Fue acá en el WhatsApp. espera. ¿Listo? Bueno, ya vamos 5 participantes. Las palabras que van saliendo es dinámica, formativa, métodos, formativa, ya van 2. Sí, bueno, hubo una formativa que se comieron una A. Si no se hubieran comido esa A, la palabra formativa se vería más grande, porque cuando se empiezan a repetir palabras, esa palabra empieza a verse más grande. Entonces, como en medio de todas esas, vean, ahí salió formativa y formativa ahora está más grande, porque significa que ustedes como docentes están usando las estrategias para la evaluación o las estrategias pedagógicas para la evaluación como formativa. Es una de las estrategias que ustedes están usando como docentes. Por eso está saliendo más grande la palabra formativa. ¿Listo? El resto que están pequeñas es porque no se han repetido. Hasta ahí vamos 8 participantes. Recuerden que se vale repetir palabras. Igual, la evaluación de cada uno es autónoma. Y si usted dice, no, pues la mía también es formativa, póngala ahí. Autoevaluativa sale también importante. Personalizada. Bueno, la evaluación se volvió personalizada y es una buena característica que están poniendo ahí como parte de las estrategias pedagógicas. Personal, dinámica, constante, analítica, integral. Listo. Bien, mis profes, perfecto.
Básicamente, entonces, lo que está saliendo en pantalla son las estrategias que ustedes como profes están usando a la hora de evaluar a sus estudiantes. Específicamente como estrategia, claro, la evaluación debe ser formativa y es de los estándares que tenemos como docentes para evaluar a nuestros estudiantes. Siempre la evaluación debe ser formativa. De eso vamos a hablar hoy. Pero fíjense que, por ejemplo, aquí salen estrategias que se están usando actualmente y que de pronto no usábamos, pues por lo menos de manera continua, como por ejemplo la de evaluación personal o personalizada, ¿sí? Que viene a ser casi que sinónimo. De pronto sí, el momento de quizás de hacer una exposición, por ejemplo, y yo revisar o evaluar lo que cada estudiante hacía en el aula, pero a nivel pues individual, y se volvía una evaluación personalizada, ¿no? Solamente que no la veíamos como evaluación personalizada. Fíjense que parte de las estrategias pedagógicas de evaluación, como la evaluación tradicional, desapareció en este caso. Aquí no se ve de pronto la palabra tradicional o escrita o no sé, o sea, entiéndame en el aspecto en el que hacíamos una evaluación donde le entregábamos a cada estudiante una hojita y revisábamos que no se copiaran y ellos hacían su evaluación y pasábamos a revisar. Que de hecho parte de esa evaluación que muchas veces en nuestro discurso docente decimos, no, esa evaluación está de pronto mandada a recoger, ya no lo hacemos. Pero parte de esa evaluación eh, desapareció y sentimos que nos quedamos como sin herramientas, que es que evaluar es muy difícil ahora. Bueno, esas eran las evaluaciones típicamente catalogadas como cuantitativas y en este momento la evaluación cuantitativa pasó a un segundo plano, porque con las limitantes que tenemos, la evaluación cualitativa tomó un papel fundamental a la hora de hacer procesos hacia el aprendizaje de los estudiantes. De eso vamos a hablar con respecto a la formación, a evaluación formativa, que fue la palabra que más se repitió. ¿Listo? Siguiente, vamos a mirar la siguiente pregunta ahí mismo en el link donde estamos. Bien. Ok, aquí ya hubo dos personas que me respondieron, perfecto, pero sigamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera fortalecemos un proceso de aprendizaje por medio de un instrumento? Entonces los instrumentos, y ojo a esto, instrumentos, ahorita vamos a hacer una claridad con lo que significa la palabra instrumento evaluativo. Salen aquí exposiciones, salen talleres, sale evaluación tradicional, sale lista de verificación porcentual. Eso les voy a explicar qué es lista de verificación porcentual. Digamos que usted tiene una listica donde dice el estudiante entrega a tiempo, le pone chulito, que viene a ser algo muy parecido a una rúbrica, ¿no? Una rúbrica de evaluación. Entonces, el estudiante entregó a tiempo, perfecto. El estudiante cumplió con los objetivos propuestos, listo, chulito. El estudiante presentó de buena manera su trabajo, no sé, la presentación del trabajo, le pone chulito. Y en fin, hay una lista de verificación donde usted al final va a sumar todos esos ítems. Cada uno de esos ítems tiene porcentaje. Usted dice, listo, el estudiante completó un 90% de lo que yo aquí le estoy calificando, listo, tiene tanta nota. Eso es una lista de verificación porcentual, ¿listo? Y por último, cuaderno. Y el cuaderno para la contingencia también se volvió un buen instrumento de evaluación, porque de pronto muchos estudiantes dejó de usar cuaderno. De pronto habían profes que dicen, yo sigo revisando cuadernos, niños, por favor, ustedes me dejan el cuaderno en la sede del colegio, que yo llego, los reviso y vuelvo y los dejo ahí, que ha sido parte de las estrategias que como docentes han tenido que usar. Entonces el cuaderno se volvió un instrumento de evaluación. De hecho, siempre lo ha sido. Hay profes que dicen, yo reviso cuaderno. Bueno, eso es un instrumento de evaluación. ¿Listo? Entonces, sobre esos 5 instrumentos de evaluación, tenemos 4 que usan talleres, uno usa exposiciones, uno usa lista de verificación porcentual. También le llaman lista de cotejo. Vamos, 7 participantes. ¿Listo? Las exposiciones se han vuelto también muy usuales. De pronto, especialmente al momento de usar los recursos tecnológicos. Lo que pasa es que en la ruralidad se hace más difícil, ¿no? Ustedes lo conocen. Pero las exposiciones terminan siendo también una buena estrategia en estos tiempos para evaluar.
Listo, demos un minutico más a ver si alguien más tiene respuestas, pero mientras tanto, lo que más estamos usando son talleres. Se ve evidente. Listo, llegamos a los mismos 9 que estábamos ahorita en la pregunta anterior. Entonces, 2 profes usan talleres, perdón, exposiciones, 6 usan talleres y uno usa lista de verificación porcentual. Ojo a la pregunta, ¿no? ¿De qué manera fortalecemos un proceso de aprendizaje por medio de un instrumento? Entonces recuerde que las 3 palabras claves de las que yo le hablé al principio era estrategia, fortalecimiento y seguimiento. Son 3 palabras claves porque nos están hablando de evaluación. Entonces, ¿de qué manera nosotros planteamos estrategias pedagógicas para la evaluación? ¿De qué manera fortalecemos los procesos evaluativos en los estudiantes y cómo le hacemos el proceso de seguimiento, que es lo más importante finalmente? Esas 3 palabras van a enmarcar hoy la charla de evaluación. ¿Listo? Voy a dejar de presentar aquí un segundo. Y les voy a seguir compartiendo la presentación y ya vamos a pasar a la segunda parte que es escucharnos, ¿listo? Entonces, antes de escucharnos, vamos a mirar el cuestionario de entrada. Esto es para ustedes. Esto no es que vamos aquí a compartir las respuestas de este cuestionario de entrada. No, esto es para ustedes, para que lo hagan allí en la autonomía de su gestión docente, de su labor docente, y lo respondan para sí mismos. ¿Listo? Entonces, básicamente, a manera de autoevaluación. ¿Listo? Donde lo que pretende este cuestionario de entrada es que usted diga, bueno, esto lo estoy usando o no lo estoy usando, esto lo puedo usar o lo podría usar, esto lo podría dejar de usar, no sé, pero que usted entonces de alguna manera autoevalúe la gestión que está haciendo con respecto a la evaluación formativa con los estudiantes. Dice, conozco las características de los niños, usted dirá sí o no. Conozco el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Cuando evalúo a mis estudiantes, me enfoco en la calificación que debo darles. Considero que el uso de las rúbricas de los materiales educativos me ha servido para fortalecer el seguimiento a los estudiantes. Y esta pregunta es específicamente dirigida pues a los profes de primaria porque está hablando de los aspectos evaluativos como rúbricas de evaluación que tienen los textos, tanto el de matemáticas como el de español. Ellos tienen unas rejillas, unas rejillas evaluativas que son rúbricas donde yo puedo evaluar cada una de las actividades que están ahí. Lo que pasa es que para esta charla no nos vamos a detener en ese punto, pero esa pregunta, digamos que en ese sentido va más dirigida a los profes de primaria con respecto al material PTA. Si de pronto usted ha usado las rúbricas que cada uno de esos materiales tiene. Siguiente pregunta, he usado las guías como medio para obtener información de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y estamos hablando de los talleres que usted está enviando a los estudiantes. Pongo en práctica la autoevaluación como forma de obtener información acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la autoevaluación es una estrategia más para evaluar. Es importante, bastante importante. Y por último, he recibido retroalimentación del proceso que realizo con los niños o niñas frente a las diversas o diferentes estrategias que implemento con ellos. ¿Listo? Recuerde que esto es un ejercicio de autoevaluación. Usted leyó cada pregunta o escuchó mi lectura, porque además le damos un saludito a la profe Milena que está conectada por audio. Ella no se pudo conectar por aquí por el Zoom, pero sé que está escuchando, entonces por eso hago las preguntas para que ella también en el audio pueda escuchar lo que se está hablando aquí. Y con respecto entonces a la lectura o a la lectura de estas preguntas, usted respondió sí o no, ¿listo? Y haga ese proceso ahí de autoevaluación consciente de lo que usted está haciendo como docente evaluador objetivo, ¿sí? Porque nos tocó volvernos objetivos, muy objetivos, ya que hay variables, nuevas variables, que han entrado a jugar en medio de lo que estamos planteando como docentes, ¿listo?
¿Qué vamos a hacer entonces después de este cuestionario de entrada? Yo quiero que hagamos un conversatorio de unos 15 minuticos, donde usted va a compartir con todos nosotros, y especialmente usted docente, que es el que tiene que lidiar con sus estudiantes día tras día, con los talleres, con la manera de evaluar, con la manera de verificar que el estudiante lo esté haciendo, que al estudiante le esté llegando la información como usted la pensó, como usted la planeó, y que el estudiante realmente está avanzando. De esa manera, yo quiero que por lo menos hayan unos 3 aportes, 4 aportes. Si se nos va un poco más de tiempo está bien, porque en esto hay crecimiento para nosotros, en esto enriquecemos nuestra labor docente. Entonces no quiero menospreciar lo que usted tiene por aportarnos el día de hoy. Entonces ahora sí, abro micrófonos para que usted nos comparta cómo le ha ido con sus estudiantes en este proceso de transición de este año con respecto a los procesos de evaluación que hay que hacer. ¿Están tímidos? Hola Hugo, Profe, ¿cómo vamos? ¿cómo están profesores? ¿Cómo les va? Bueno Hugo, yo realmente pues pienso, o no sé cómo, lo importante acá, tal vez nosotros los profesores hemos comprendido la necesidad de utilizar diferentes herramientas y estrategias para llevar no solo el proceso evaluativo, sino todo el proceso de pedagógico, ¿no? Entonces, unos han optado por utilizar guías, otros videos, otras exposiciones, bueno, infinidad de instrumentos que cada uno, dependiendo de su necesidad, las diseña y las comparte con sus estudiantes. Lo mismo los medios de comunicación. Entonces, a mí me han enviado guías por medio de WhatsApp, otros me han enviado guías al correo, perdón, eh, no sé, por muchas formas de comunicar. Lo que yo veo un poquitico como preocupante en todo este proceso que se ha dado es aquellos estudiantes que de una u otra manera están reacios digámoslo, a la metodología que se va a trabajar, que de una u otra manera dicen no al proceso. O sea, lo mío es lo presencial o lo presencial y de ahí para allá pues no hago absolutamente nada. Nosotros hemos tratado de una u otra manera de incentivar, motivar, decir a cada estudiante, venga, póngase las pilas, trabajemos de esta manera, tratemos de hacer las cosas. Les hemos dado, digámoslo, metodologías un poquito más específicas a los requerimientos de cada estudiante, los hemos consentido, los hemos tratado de llevar, digamos, por el lado amable para que ellos de una u otra manera muestren un poquitico de interés. Y los que realmente no, y los que realmente han dicho no y no y no y no, que es un alto porcentaje de estudiantes y que no dejan de preocuparle a uno porque si de cada curso se retiran 10, 15 estudiantes, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo va a ser el proceso con ellos? Porque simplemente la disposición de ellos a no estar en este proceso. Esa era como mi pregunta. Listo, listo, profe, muchas gracias. Y su merced está tocando un punto álgido donde como profes estamos enfrentando eh, eh, la deserción escolar como nunca antes lo habíamos enfrentado. Y con respecto a eso hay que tener en cuenta que el gobierno y el Ministerio de Educación está profundizando en el tema. Y de hecho, bueno, esto ya se los digo a manera de primicia y con respecto a las leyes educativas, quieren modificar en la ley de educación con respecto a un proyecto de ley que se está pasando acerca de la educación en casa. Entonces es un proyecto de ley, el 092, si no estoy mal. Es lo último que ha pasado. Ese proyecto de ley apenas se radicó hace como un mes más o menos. Y eso modifica y pone al mismo nivel de educación formal la educación en casa. Obviamente basada en estándares educativos, que son los estándares que nos rigen a todos. Pero eso es delicado, porque eso significa que podríamos estar enfrentándonos a un escenario donde va a haber deserción académica así de grande con respecto al contexto de pandemia que estamos viviendo. Y eso es delicado, porque pues como profesores estamos buscando una y mil estrategias
para motivar a los niños, como dice el profe, consentirlos aquí y allá, mirar que estén aprendiendo, mirar esto y lo otro, pero nos estamos enfrentando a una realidad que es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, y es que va a haber una deserción estudiantil, o ya hay una deserción estudiantil que nos preocupa. Así que ese es un tema muy importante porque está muy ligado a este punto de evaluación, donde otra variable importante son los papás que están diciendo es que mi hijo no está aprendiendo, cuando a nosotros se nos multiplicó el trabajo. No sé si alguien más quiere aportar con respecto a esto. Y básicamente es aportar con respecto a de qué manera estamos haciendo seguimiento a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. De qué manera podemos nosotros estar seguros de que ellos están aprendiendo y poder decirle a variables como los papás, sí están aprendiendo. Bueno, con respecto a lo que dice el profe Mati, sí es muy cierto. Ustedes, hasta el momento, pues yo creo que esa es como la constante en lo que uno está mirando y en su diario vivir, ¿no? Los chicos no quieren seguir porque ellos no están conscientes sobre el aprendizaje autónomo. Esa necesidad de autorregular, esa necesidad de sentarse ahí y tomarse la horita de trabajo y hacerlo con la responsabilidad. Y lastimosamente los papás se quedaron también en esa, que es que no, es que el niño, el profesor tiene que darle lo más fácil para que el niño pueda hacer. Y así no es. O sea, ¿dónde está la parte de investigación? Que eso es lo que nosotros tenemos, porque la mayoría de cosas están ahí, es de investigar y de saber hacer. Entonces, yo creo que vean el profesor como ese enemigo, como que ese que no hace nada, como ese que no se toma el tiempo de revisar los trabajos. Para uno es doloroso como maestro eso también, ¿no ve? Yo digo, o sea, no solamente pues hablando con mis compañeros, hablando con oportunidad con compañeros de muchos otros lados, y ellos dicen exactamente lo mismo. Es una constante de que no querer hacer nada y no querer autodirigirse, no querer esa responsabilidad que sabemos que es compartida. Es que no es nomás que nosotros tengamos allá, porque nosotros no tenemos unos recipientes vacíos, tenemos esos recipientes que se llenan, pero con aprendizaje significativo, con aprendizaje autorregulado. Eso es mi aporte. Profe, muchas gracias. Tiene mucha razón. Tristemente nosotros, yo creo que siempre como profesores hemos estado en el área del desprestigio, ¿no? O sea, hay que ser profesor para saber qué es lo que uno tiene que vivir con un estudiante, con los papás, en el colegio, en nuestra vida del día a día. Pero quien no es profesor nos toma como, ay, tan chévere los profes, entran temprano pero salen a las 12, a la 1 ya están libres y tienen el resto del día libre. Eso es muy rico ser profe. No, hay que ser profe para saber lo que uno tiene que vivir como profe. Pero tristemente hemos entrado en un periodo también de desprestigio por parte de los medios, y eso se ha encargado bastante de los medios. Y es triste porque el trabajo se multiplicó enormemente. Entonces, si estamos hablando de procesos de evaluación, ¿de qué manera nosotros estamos haciendo seguimiento a esos procesos cuando el trabajo se nos multiplicó? Cuando tenemos que estar diseñando guías, mirando la manera en cómo recogemos la información diseñada en esas guías y diseñada de manera planificada, donde yo sé que hay un objetivo, donde yo sé que yo estoy buscando que el estudiante llegue a un punto donde yo pueda decir el estudiante está aprendiendo, el estudiante está avanzando, yo puedo seguir avanzando en el tema y poder hacer cumplimiento de lo que a nosotros de entrada nos exige un plan de área, por ejemplo, que es institucional de cada colegio, y en este caso en La Paz hay un plan de área que se debe cumplir. Y todo esto está pegado, por ejemplo, a los estándares y a los lineamientos. Entonces, todo eso es trabajo, obviamente, que no ha dejado de ser. Porque por el hecho de que estemos en pandemia, de que los estudiantes estén en casa y los profes también, y de que hayamos pasado a una versión virtual de la educación, no significa que dejamos de trabajar. Por el contrario, significa que tenemos que seguir cumpliendo con cada uno de los estándares que nos pedían, pero de manera recursivas. Profes, gracias por sus aportes. Yo no sé si alguien más quiere hacer un aporte. No sé si el profe Roger me parece que quería hablar, no sé si. Compañeros, buenos días. Desde mi punto de vista, me parece que si el proceso de evaluación presencial era difícil, en esta modalidad que estamos viviendo es aún más difícil. ¿Por qué?
porque así sea con guías que te vuelvan, porque así sea por WhatsApp, por correo, ¿cómo voy a corroborar que mi estudiante realmente está aprendiendo por lo que me entrega finalmente? Y si ese estudiante que me entregó, hablo de pronto por el bachillerato, que es un poquitico más complejo, que me entregó la guía muy bien hecha, la mandó a hacer y solamente me la envió. ¿Cómo yo corroboro que ese estudiante me aprendió? De pronto en primaria a nosotros nos queda un poquito más fácil, y hablo desde mi experiencia porque conozco a mis estudiantes. Y como son poquitos, pues me hace mucho más fácil evaluarlos. 2 estudiantes en primero, pues evalúo si su proceso de lectoescritura, si su proceso matemático verdaderamente se ha desarrollado como yo lo quiero o como lo pretendemos hacer. Tengo 3 estudiantes en quinto que han venido trabajando conmigo, entonces yo ya conozco qué me pueden dar esos estudiantes y yo puedo corroborar si lo que ellos hicieron y me presentaron está hecho por ellos o de pronto fue por ayuda de un hermano o de otra persona. Entonces, para mí es uno de los procesos más difíciles y créame lo que siempre lo he pensado así, cómo corroboro que mi estudiante realmente está aprendiendo con esta nueva metodología. Los compañeros del colegio tienen razón. Nosotros ahorita somos el foco de la crítica, de la palabra del padre de familia, que los que están enseñando prácticamente son los padres, que nosotros solamente entregamos guías y esto y lo otro. Pero pues desafortunadamente o afortunadamente eso nos tocó y así tenemos que hacerlo. Entonces, para mí ese proceso de evaluación sí es supremamente difícil. Gracias, profe Roger. Muchas gracias. Es verdad, el proceso de evaluación sí es muy difícil. No sé, ¿alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere decir algo? Me parece que alguien está levantando por ahí la mano. No, profe, o sea, reiterando de eso, digamos, en cuanto a la copia. En cuanto a la copia, entonces los chicos no quieren mandar videos, pero yo sí veo que tienen internet para hacer sus pruebas, para hacer sus cosas, entonces yo no digo, video, que está muy pesado, pártalo por medio minuto, por un minuto, como quiera, pero parta y envíenme el video. Entonces, un caso muy especial le pasaba a un chico acá, contando anécdotas, que le daba mucha risa porque él no se entendía la letra, no podía leer porque no entendía su propia letra. Entonces, yo digo que esa manera, la única manera que uno acá en el colegio podemos mirar si están aprendiendo, no están aprendiendo, si están, es por eso lo que dice el profe, o sea, el profe Roger, yo me he dado cuenta que los profes de la escuela, ellos colocan sus niños y ellos hacen sus videitos, sus cosas, y yo dije, tan bonito el trabajo de los profes de la escuela, entonces yo también lo voy a hacer así, y así fue que lo estoy haciendo, y créanme que es muy difícil porque están en la ley de hago lo mínimo que porque como me tienen que valer cualquier cosa o copio y ya, es que no, y es muy difícil, Roger, tiene toda la razón. O sea, uno toma cosas de los profes de la escuela y yo por lo menos en el caso mío, yo vi que los niños les grababan cosas y yo dije, pues si los niños de la escuela pueden, pues los niños del colegio también. Así es. Hay un caso en la nueva jerga que se usa ahora, ¿no? Hay un meme. El meme, yo creo que todos saben que es un meme, pero sin embargo lo digo, el meme es esa imagen que yo encuentro con algún texto y me hace reír por ahí, entonces lo publico en Facebook, lo publico en WhatsApp, en los estados, y por ahí hay un meme donde dice, el profesor le dice al estudiante, muy bonito, no me entrega los videos porque no tiene espacio, no tiene internet o no tiene no sé qué, pero si estoy viendo sus estados en WhatsApp o si estoy viendo sus videos en TikTok o si estoy viendo sus videos en las redes sociales, pero para eso sí tiene espacio, ¿no? Para hacer sus videos y para hacer sus cosas. Entonces, es casi que ambivalente eso, ¿no? No puedo hacer el video que me pide el profe porque es que no tengo espacio o no tengo internet o no tengo los recursos, pero sí tengo el espacio y los recursos para pues compartir en redes con los amigos o subir videos o no sé qué. De pronto es un fenómeno que se ve obviamente mucho más en bachillerato, pero sí son variables a las que nos estamos enfrentando. Una de esas maneras de evaluar entonces sí puede ser por medio de la parte audiovisual, donde yo vea que es el estudiante el que lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, cuando hablamos de los instrumentos de evaluación como el instrumento de exposición,
esa parte es clave donde yo sé que el estudiante se preparó porque dijo, tengo que exponerle al profesor, así sea en un video de 30 segundos, así sea en un video que voy a subir a los estados del WhatsApp, no sé, un video que no le va a ocupar mucho espacio, pero que es el estudiante el que tiene que presentarse bien y decir, listo, tengo que mostrar al profesor que aprendí, que hice el taller y pues soy yo el que lo tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, esa es una de las formas en las cuales estamos evaluando, de las cuales se ha vuelto no solamente recursivo, sino repetitivo, y no porque esté mal, la palabra repetitivo en este caso no está mal, sino por el contrario, está muy bien, pero sí de alguna manera yo estoy verificando que el estudiante está haciendo un buen uso de lo que yo le estoy dando y yo estoy evaluando de una manera integral, donde sé que es el estudiante que está avanzando. ¿Algún otro aporte? Muy buenos días, profe Hugo y compañeros. Profe Marisela, buenos Sí, días. estoy de acuerdo, o sea, sí es muy difícil evaluar, pero digamos los videos es una muy buena herramienta para la evaluación. En mi caso, pues los he tenido muy en cuenta y pues sí, en primaria son poquitos estudiantes y por eso se nos facilita más como esa parte. Lo otro son los audios y también las llamadas telefónicas. O sea, uno a través de las llamadas también se da cuenta si ellos están aprendiendo en la forma como están respondiendo, digamos, la guía. En mi caso lo hago, digamos, con la llamada voy explicando y ellos van realizando las guías. Entonces, para mí son unas formas en las que uno puede evaluar las exposiciones excelentes. O sea, son formas de evaluación muy buenas. Eso era lo que quería aportar, pero pues igual recordando en el caso de primaria, pues uno tiene 5 estudiantes, en el caso mío. Tengo 3 de preescolar y una niña de tercero y uno de quinto, entonces es muy fácil, pero he podido, digamos, a través de los videos evaluar los niños cómo están cogiendo el lápiz, cómo están realizando sus trazos y asimismo trabajar con el padre de familia para mejorar aquellos aspectos. También digamos que hablándoles a los padres como que ellos cojan conciencia de cuáles son las fallas que el niño está presentando y asimismo ellos me puedan ayudar en el proceso que estoy llevando con ellos. Ese era como el aporte. Listo, profe Marisela, muchas gracias. De pronto, algunos profes digan, uff, tan chévere, 5 estudiantes, yo tengo 30, yo tengo, no sé, más. Pero bueno, estamos hablando de un contexto de multigrado, ¿no? Y el multigrado tiene una dificultad tremenda. O sea, yo, dentro de mi experiencia como docente, yo me le quito el sombrero a los profes de multigrado, porque pues manejar, sí, de pronto hay algunos que tienen poquito de estudiantes, pero es manejar los talleres, las guías de aprendizaje, el seguimiento a la evaluación formativa de cada estudiante sobre preescolar, primero, segundo, tercero, no sé, la cantidad. Hay unos que tienen poquito de estudiantes, pero los tienen de todos los cursos. La planeación de esos profes es algo tremendo. Entonces, yo admiro cuando la profe Marisela dice, no, a mí me toca como fácil, tengo uno de preescolar, uno de primero, otro de tercero. Es duro, no es tan fácil. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una dificultad, ¿sí? Algunos en un nivel de complejidad mayor a otros, pero sí hay alguna dificultad. Así que, bien, esto que hemos hecho, este ejercicio que hemos hecho es precisamente escucharnos, saber qué herramientas estamos usando, saber de qué manera estamos evaluando a los estudiantes, cómo estamos haciendo ese seguimiento, pero también saber que hay dificultades, y hay dificultades que realmente vienen a entorpecer nuestro trabajo en el momento, bueno, nuestro trabajo de gestión docente. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo. Bueno, pero antes de que la profe Sandra hable, me dicen aquí que el profe Fabián está, que trata de entrar y nada. Yo acá no lo tengo en sala de espera ni nada. De pronto decirle que vuelva y se conecte. Listo, que salga y vuelva y se conecte a ver si de pronto ya me aparece. De pronto es que no enlazo bien. Listo, ahora sí. Profe, lo decía desde la facilidad, digamos, para poder llamar los estudiantes. O sea, son poquitos, usted organiza, digamos, media hora con cada uno a diario o una hora, dependiendo. Entonces, es más como esa facilidad. Por ser poquitos, usted los puede, digamos, llamar a todos y organizar horarios, digamos, en las circunstancias en que estamos, que no tienen internet, que nos toca, digamos, con llamadas. Pero pues sí es complejo tener multigrado. Claro que sí. De pronto, entre las características que ustedes daban al principio en las palabras,
pues está esa, ¿no? La individualización de la evaluación. Entonces, en ese sentido, para los profes que tienen pocos estudiantes, la individualización sí es fácil, porque son menos estudiantes, entonces, de alguna manera, me facilita un poco el proceso de seguimiento individual. Para los que tienen 30 estudiantes, más de 30 estudiantes, esa individualización multiplicó casi que de manera exponencial su trabajo, porque hacer procesos individuales desde casa es muy difícil, muy difícil. Cuando el número pasa de 20, ahí se hace difícil. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo o pasamos al siguiente punto? Yo sí, señor, qué pena. Listo. Sí, señora, profe Sandra. Yo decía en el primer ejercicio que la evaluación era decisiva porque a mí me ha hecho tomar decisiones con respecto a lo que voy a hacer en este último periodo. Entonces, como dice la profe Ana, yo, por ejemplo, tengo de séptimo a 11 los estudiantes, son 100 y pico. Y yo cuando ya tenía que hacer el proceso de evaluación, los llamaba uno por uno y les hacía preguntas acerca de la evaluación. O sea, la evaluación daba cuenta de todas las guías. Y pues ahí me daba cuenta, muchos me decían, no, profe, yo me ayudó un primo, no, profe, yo hice todo con Google Translator. Bueno, ahí, entonces ahí pues yo ya tenía como más herramientas para poder dar una nota de evaluación. Pero, uy, no, yo demoraba semanas y con los que no me podía comunicar, esos choques de, no, yo me la hizo un primo, pues son decepcionantes, entonces me mataba la cabeza con eso. Entonces eso me ayudó a tomar la decisión de cambiar y enfocarme más, pues este periodo voy a hacer otras cosas para no estar con eso de, pues matándome tanto y que de verdad yo vea como un proceso de que ellos, yo dicto inglés, entonces de que ellos tengan que hablar, de que tengan cierta fluidez, de que conozcan de cierto tema a través de un video, a través de una canción, a través de cosas como que más fáciles. Por eso digo que es decisiva, porque le ayuda a uno a tomar decisiones frente a eso que uno se está enfrentando. Así es, yo creo que una palabra que define lo que la profe Sandra está hablando es frustración. Y yo creo que como profes tenemos que hacer un proceso como de catarsis finalizando este año, porque han sido muchos los eventos que nos han llevado a estrés. Y digo proceso de catarsis porque esto no nos puede enfermar, pero realmente el trabajo ha sido duro. Y hacer ese seguimiento a los estudiantes y quizás encontrarnos dentro de esos procesos de evaluación, estudiantes que no están haciendo la instrucción específica o por lo menos cumpliendo el objetivo que nosotros hemos planeado, diseñado para que el estudiante aprenda, sino que nos salen con que no, es que o no lo hice, o me lo hizo fulanito, o mi primo, o esto, lo otro, es fuerte. Es difícil porque sí genera para nosotros frustración. Más cuando yo sé que he dedicado tantas horas a una planeación y finalmente como que no veo resultados porque el estudiante no quiere. Porque piensa que no pasa nada, yo lo hago por aquí y por allá y envío y listo, no pasa nada. Yo pienso que el próximo año es fundamental para mirar o para continuar con estos procesos de evaluación. El proceso de evaluación en el marco de la contingencia no finaliza en noviembre. Este va a continuar. No es que tengamos que trabajar en diciembre, lógicamente no, pero cuando inicie el próximo año, ese proceso evaluativo continúa, porque el próximo año vamos a ver evidenciados en algunos estudiantes vacíos o incluso variables que no habíamos contemplado, que de pronto en años pasados uno dice, este chino llegó con estos vacíos, hay que reforzar aquí y allá. Es posible que nos enfrentemos a nuevos retos como profesores, a nuevas variables, y especialmente hablando de pronto en primaria, variables como que listo, el chino que me pasa a segundo que ya está leyendo perfecto, resulta que no. ¿Y qué hacemos con ese chino que está en segundo, pero los procesos de lectoescritura quedaron truncados y está en segundo? Oficialmente está en segundo. Entonces van a haber nuevas variables que si bien a veces se presentan, de pronto en esta ocasión se presenten en mayor cantidad. El profe Fabián ahora sí entró. Listo. Bien. Profe, quiero hablar. Señora. Buenos días, Buenos bendiciones. días. Yo los escuché a todos. A ver, así sea grande el grupo, numeroso o pequeño. Yo tengo 4 estudiantes, pero tengo 2 en primero, que para mí, o sea, hoy recuerdan, pero ya mañana no. Y para mí, mejor dicho, ese aprendizaje con ellos es dificultoso, ¿sí?
pero por medio de talleres y guías yo enfatizo, repaso con ellos, les practico. También me colaboran por medio de llamadas, por WhatsApp, pero no crea, profe, para mí eso se me dificulta mucho porque a veces los abuelitos, yo vivo con los abuelitos, a veces colaboran, no colaboran. El niño Camilo, que está en el grado 10º, me parece, es tío, ¿sí? Él le colabora, pero él también tiene talleres, actividades, tiene muchas cosas y a veces eso no crea, si sean el grupo pequeño o el grupo grande, para uno, o sea, se le dificulta a veces. Pero no, ellos aprenden, son participativos, ayudan para que los padres de familia llaman, sí, se preocupan, colaboran y eso es bueno, porque están pendientes en el Bueno, proceso de aprendizaje con los niños. de pronto la profe, y al tener una menor cantidad de estudiantes, tiene esa ventaja, ¿no? De que tiene papás colaborativos. Nos hemos enfrentado a que hay papás que no colaboran o sencillamente se dificulta nuestro proceso de aprendizaje. Así que bueno, listo, perfecto. Listo, continuemos, pasemos a la siguiente parte entonces. Y en la siguiente parte yo voy a hacer una diferenciación entre lo que son recursos e instrumentos de evaluación. ¿Listo? Entonces, nuevamente les comparto pantalla. Quedamos aquí. ¿Dónde vamos? ¿Qué? Siguiente. Evaluación en tiempos de pandemia. Listo. Listo. Ok. Entonces, en este caso necesitamos entender lo que es flexibilizar y motivar. Entonces, flexibilizar la evaluación. ¿Qué significa flexibilizar la evaluación? Yo creo que es todo lo que ustedes ya han hecho. Que tengo que llamar estudiante por estudiante, que tengo que mirar, que tengo que pedirles videos, que tengo que hacer esto. De alguna manera se flexibilizó el currículo. Pero entonces en este contexto estamos hablando de evaluación, estamos flexibilizando la evaluación. Y estamos motivando, ¿no? Que era lo que decía mi profe Matiz. Él decía, necesitamos motivar a los estudiantes. O sea, pasamos como a eso, venga, haga acá, y entonces buscamos las diferentes estrategias con las cuales yo puedo motivar ese proceso de evaluación de los estudiantes sin decirles, chino, lo estoy evaluando. Pero de alguna manera, ¿cómo yo lo motivo? De manera que él me da información acerca de lo que es la evaluación del estudiante. Entonces acá hablamos de costo emocional, del uso de herramientas, del aprendizaje independiente, de la equidad, de las expectativas, de los objetivos integradores. ¿Listo? Bueno, antes de pasar a ese punto, entonces yo les voy a compartir un documento. Déjenme, yo dejo de compartir aquí y ya lo voy a compartir. Entonces los voy a compartir a todos por aquí, por Zoom. Y este documento va a hablar de instrumentos de evaluación. Entonces yo no se los voy a leer, es para que ustedes lo miren, pero sí les voy a leer cada uno de los ítems que ahí trabaja porque les va a hacer la claridad de qué es un instrumento de evaluación y de qué manera se contempla al momento de que ustedes puedan usarlo. ¿Listo? Entonces déjenme por aquí, vamos a compartirlo. Un archivo. Entonces ese lo comparto por el chat. Ok, listo. Entonces, instrumentos de evaluación. Listo. Por ahí por el chat les acabo entonces de compartir ese documento. Ese es para que lo miren. Ahí va a hablar de los instrumentos de evaluación que estamos usando. ¿Listo? Específicamente de los que usamos. Déjenme y yo para que todos los que están viendo la presentación lo puedan ver. También por aquí, por si acaso me dicen, yo quiero ver algo de ese documento, de pronto que no lo puedan descargar o algo, yo quiero mostrarles de qué se trata. Ok, instrumentos de evaluación. Me perdió. Ya. Ok, lo voy a compartir también por aquí. Simplemente lo vamos a mirar por encimita y continuamos. ¿Listo? Entonces, este es el documento que les acabo de compartir. Ahí les estoy compartiendo en pantalla.
Entonces, por ejemplo, dentro de los instrumentos de evaluación están las rúbricas de evaluación. Las rúbricas, de pronto es una palabra que para muchos es conocida y se usa mucho al momento de evaluar. Son las famosas rejillas también de evaluación que hacíamos. ¿Qué otro nombre recibe eso? Las rejillas de evaluación, los parceladores, también más o menos, algunos lo ubican como el parcelador. Y era nuestro modelo de evaluación, el cual tenía un estándar donde yo podía ubicar al niño dentro de un estándar, o puedo ubicar al niño dentro de un estándar, ¿listo? Lo que pasa es que las rúbricas de evaluación es un tema pedagógico que ha avanzado bastante y hoy en día hay bastantes rúbricas de evaluación que nos vienen a aportar bastante a la gestión docente, a la práctica docente. Ese es un instrumento de evaluación. Una rúbrica de evaluación es un instrumento de evaluación. El cuaderno del estudiante es un instrumento de evaluación. El portafolio de evidencias, y esas son estrategias que pues a uno como docente se le pueden ocurrir, en este caso un portafolio de evidencias es un instrumento de evaluación. La lista de cotejo, como les decía, o la lista de verificación porcentual, entonces hay unos indicadores, se dice sí, se dice no, observaciones, yo le puedo entregar a cada uno de esos indicadores un porcentaje y al final yo miro cuánto sumó el registro de cada uno de esos indicadores para el estudiante y evalúo. Este de pronto es un poco más cuantitativo, ¿no? Y ya, esos son como una lista de instrumentos, entre otros, obviamente hay muchos más, pero esto es pues parte de los instrumentos de evaluación que como PTA les están entregando a los docentes para que de alguna u otra manera se puedan basar, se puedan sustentar para poder hacer procesos de evaluación. ¿Listo? Entonces ahí ya tienen el documento, ustedes ya lo pueden mirar con mucha más profundidad. ¿Listo? Y continuemos entonces. Ahora sí vamos al punto de estructuración. Entonces vamos a hablar de los propósitos de la evaluación y de las fases. Entonces ya vamos a entrar como un tema un poco más específico. ¿Listo? Entonces, dice así. Segundo, estructuración. Entonces, si hablamos de la evaluación como proceso, entonces la evaluación va a permitir, primero, tener una visión de la integralidad del ser y a partir de allí desarrollar acciones acordes a sus necesidades. ¿Listo? Como segunda parte, y vamos avanzando como un punto donde yo entiendo el proceso de la evaluación del estudiante, entonces organizar planes y programas en los establecimientos educativos, teniendo en cuenta las características individuales de los estudiantes para avanzar en el desarrollo de los aprendizajes, flexibilizando el currículo. Y ahí entra entonces esa palabra clave, ¿no? Flexibilización. Y por último, ser sistémica, porque parte de los objetivos, metas y aprendizajes para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso sencillamente se llama planeación. Es lo que ustedes hacen en la planeación, es la manera como ustedes planean evaluar a los estudiantes. ¿Listo? Eso lo hace sistémico. Aquí en este caso, y aquí es donde les voy a compartir otro documento donde me habla de una cosita que se llama escalera de metacognición. Ya lo voy a mirar. Y aquí pues vemos como una escalera, ¿no? Ya les comparto el documento después de mirar esta parte donde les va a relacionar esta imagen con la escalera de metacognición. Y la escalera de metacognición lo que me va a mostrar es como el avance del proceso formativo en el estudiante. La metacognición en el estudiante me va a hablar de eso que él está aprendiendo, del aprendizaje que yo estoy tomando en cuenta para evaluar, donde yo sé que el estudiante está aprendiendo. Entonces eso tiene que ver, por ejemplo, con aprendizaje significativo, ¿no? Pero es una escalerita. Entonces, en este caso, como propósitos de la evaluación, está en un primer peldaño revisar el estado de los aprendizajes de los estudiantes para identificar debilidades y fortalezas. Y eso, por ejemplo, lo hacemos por medio de un diagnóstico. La segunda, o los presaberes, ¿no? Los presaberes que tiene un estudiante. El segundo peldaño es proponer metodologías de seguimiento y fortalecimiento a partir de los hallazgos. El tercer peldaño es establecer criterios para la construcción de planes de apoyo y seguimiento y mejoramiento. Entonces, por ejemplo, todo este tema de los planes de apoyo, que la recuperación, que esa parte, ese discurso pasó a un segundo plano, porque en este contexto no ha habido cabida para eso, a pesar de que los estudiantes se están quedando, a pesar de que tenemos estudiantes que uno dice, venga, ¿yo qué hago? Porque este estudiante no está aprendiendo lo que tiene que aprender, o no me está mostrando evidencias de que
hay aprendizaje. Pues bueno, en eso nosotros como docentes debemos establecer los criterios para la construcción de los planes de apoyo para ellos, del seguimiento evaluativo y del mejoramiento del aprendizaje para ellos. Y por último, está el retroalimentar. ¿Listo? Ahí está el retroalimentar. Así que les voy a compartir ahora un nuevo documento que se llama Estrategias para Evaluar. Entonces ahí nos vamos a encontrar con algunas estrategias para evaluar que van a ser bastante importantes. Ya mismo se los comparto. Listo. Estrategias para evaluar. Ahí se acaba de ir el documento. Listo, ahí les debió llegar a todos. Y en este caso, entonces, estamos hablando de la evaluación en tiempos de pandemia, en ese documento que ustedes tienen, que les acabo de enviar. Ese es un documento interesante, porque entonces ya les va a hablar mucho más específicamente de lo que ustedes como docentes están haciendo, pero también nos está entregando estrategias, herramientas de cómo debe ser la evaluación en los tiempos de pandemia. ¿Listo? Ahí vamos a hablar entonces, o van a encontrarse esa parte de flexibilizar y motivar. Entonces van a haber plazos, niveles de exigencia, temáticas, productos, objetivos integradores. Vamos a hablar de qué evaluar, de para qué evaluar, de cómo evaluar, que es muy importante. Y ahí vamos a usar estrategias de evaluación y ahí es donde va a llegar nuestra escalera de metacognición. Pregunta, ¿están viendo el documento o están viendo la presentación? ¿Alguien que me pueda responder? ¿La presentación? La escalera, Hugo. Ok, listo. Entonces déjenme un momento, les voy a compartir sí, están viendo la presentación. Les voy a compartir la estrategia para evaluar, pero entonces ahora sí vamos a mirar la escalera de metacognición. Deben estar viendo ahora sí la otra escalera, que está en un documento PDF, ¿sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, esta escalera me va a relacionar lo que el estudiante se supone que está viviendo. Entonces, en un primer escalón, un primer peldaño, el estudiante dice qué aprendí. En un segundo dice qué pasos he seguido, para qué me ha servido el tercer paso y el último, cómo puedo mejorar. Eso se llama escalera de metacognición, ¿listo? Lo define un autor, yo ya les envié el documento para que si ustedes quieren profundizar acerca de esto puedan profundizar, pero esa escalera es, digamos que una manera como estrategia de evaluación donde yo puedo empezar a planear mi evaluación para el estudiante, mi proceso de evaluación, donde yo sé que él está aprendiendo, pero que también está haciéndose preguntas acerca de lo que es ese contenido, ese conocimiento para él. Por eso es metacognición para él. Y por eso para nosotros sí es fundamental porque nos va a arrojar puntos claves al momento de poder hacer una evaluación integral, una evaluación justa también. ¿Listo? Bien, ese documento lo tienen y en ese documento ustedes van a profundizar un poco más. ¿Listo? Ahí lo tienen a disposición. Bien. Y continuemos. Entonces, acá vienen las fases de la evaluación. ¿Listo? Entonces, en las fases de la evaluación vamos a ver lo que pasa con los estudiantes. Lo hablaba yo en el documento, lo tienen de alguna manera, aunque más como desde el entorno del estudiante, desde el ser del estudiante. Acá lo vemos desde el ser docente. Entonces, en el centro está el estudiante y alrededor de él tenemos definición de objetivos de aprendizaje. Entonces, ojo, porque nosotros se supone que tenemos definidos los objetivos de aprendizaje, eso lo vamos a encontrar en los estándares básicos de competencias, o sencillamente, por ejemplo, en los DBA, donde estamos basando gran parte de todo lo que es la práctica docente. Entonces yo cojo el DBA, yo sé en qué punto estoy, a qué punto voy, y todo esto, bueno, ahí está la definición de los objetivos de aprendizaje. Lo segundo es muy importante, y ya después de esta parte vamos a empezar a profundizar sobre los criterios de evaluación. Entonces hay que establecer criterios de evaluación. Tercero, definición y construcción de instrumentos. El cuarto es el desarrollo de estrategias pedagógicas.
El quinto, aplicación y recolección de evidencias. Y el sexto, la toma de decisiones. Fíjense y recuerden las tres palabras que yo les di al principio. Estrategia, fortalecimiento y seguimiento. Entonces, aquí esas tres palabras empiezan a tomar mucho más significado, ¿no? Donde yo digo, bueno, yo tengo que establecer criterios de evaluación. Yo debo definir y construir a partir de instrumentos de evaluación, pero también debo establecer las estrategias pedagógicas para que eso sea evidente en el estudiante y yo pueda realmente seguir ese proceso y saber que estoy haciendo un buen proceso evaluativo. Entonces, ahí obviamente viene lo que es mucha carreta, por eso cuando yo les leía los objetivos les decía, bueno, es carreta, pero esa carreta se tiene que volver para nosotros el modelo para evaluar, se tiene que volver para nosotros de alguna manera en la facilidad que en la recursividad docente yo uso para hacer un buen proceso de evaluación a los estudiantes, porque si bien hay variables que nos tienen casi que en jaque, porque no es fácil evaluar, pues yo debo mirar de alguna manera cómo la recursividad por medio de los criterios, por medio de los instrumentos, por medio de las estrategias, me permiten a mí hacer un buen seguimiento de la evaluación y además fortalecer esos procesos evaluativos en los estudiantes. ¿Listo? Entonces pasemos a esa parte más específica, la definición de objetivos de aprendizaje. Entonces, de aquí de pronto no nos vamos a detener mucho, pero sí es importante entender que en la definición de los objetivos de aprendizaje pues se toman 3 puntos muy importantes. Ahí están expuestos, ¿no? Desarrollar habilidades y aptitudes de los estudiantes, adquisición de información, desarrollo de nuevos conceptos, cambios de hábito y especialmente eso, ¿no? En este tiempo, cambios de hábito, hábitos y rutinas de estudio, puntos de vista, actitudes relacionadas con valores y eso es evaluación formativa. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Dice comprender, reconocer. Habilidad, la diferencia entre el significado de lo bidimensional de lo tridimensional o la estructura de un texto instructivo. Entonces, ojo porque aquí estamos relacionando en comprender una habilidad matemática y en reconocer una habilidad de lectura. ¿Listo? O de español, llamémoslo así, de lenguaje. Y circunstancia dice a través de la construcción de una figura de origami o a través de la construcción de una figura de origami, ambas. Entonces, esto ya tiene que ver con la actividad que yo les voy a poner. Entonces, yo creo que ustedes dirán, uy, ya llevamos como 1 hora aquí sentados escuchando a Hugo. Ya estamos un poco cansados. Vamos a hacer una pausa, pero no es una pausa activa de nos desconectamos y listo. No, vamos a hacer una actividad y ya vamos a pasar a esa actividad. Y aquí en esta parte donde yo estoy definiendo un objetivo de aprendizaje, vamos a entender el qué, la habilidad y la circunstancia. Entonces, recuerden bien estos tres punticos, porque sobre eso vamos a basar el proceso de evaluación que vamos a hacer todos. Eso va a ser un proceso evaluativo donde por medio de una actividad todos vamos a ver si esas etapas de las que yo les estoy hablando, si se pueden reconocer o no. Donde digamos, sí, la reconocemos, está bien. O digan, no, Hugo, eso es imposible. O sea, uno tiene su actividad y uno la plantea, pero mire que yo no puedo reconocer aquí una de esas etapas de las que usted habla. Pero ya lo vamos a hacer, ¿listo? Pero entonces ténganlo ahí en cuenta. Si quiere, tómele fotico ahí o haga captura de pantalla, un pantallazo, no sé, sobre esta diapositiva. El qué, comprender y reconocer. Recuerde que vamos a mirar un aspecto matemático y un aspecto de lenguaje. La habilidad y la circunstancia. ¿Listo? Bien. Y hablemos de establecer criterios. ¿Listo? Entonces, en establecer criterios, entonces primero, ¿qué son? Bueno, las reglas que determinan y valoran el trabajo del estudiante, ¿no? Eso es un criterio. ¿A qué responden? A la pregunta, ¿cómo valorar los desempeños de los estudiantes? ¿Para qué? Para que sean punto de referencia y den claridad en la valoración de evidencias de los desempeños con equidad y transparencia. Esos son los criterios. Y el último, ¿qué requiere? Establecer qué evidencias de aprendizaje puedo valorar. Y ahí sí la palabra puede sonar redundante para mí. ¿Qué evidencias? Es lo que yo evidencio en el estudiante. ¿Listo? Lo que yo puedo ver en el estudiante, que realmente
yo estoy viendo un proceso de evaluación y digo, sí está logrando lo que yo estoy plasmando ahí en la guía por tales y tales razones, que sea evidente. ¿Listo? Así establecemos criterios. Lo que pasa es que, bueno, ¿cómo establecemos un criterio? Bueno, miremos un ejemplo para establecer criterios, porque hablarlo es bonito, pero la práctica es otro cuento, ¿no? Ay, perdónenme, me fui. Ok, aquí estamos. Bien, aquí yo tomo entonces como referencia documentos del MEN, documentos número 9 y número 11. Y aquí entonces sale la palabra EBC. ¿Alguien sabe qué es EBC? EBC. Si alguien lo quiere poner por el chat o si alguien quiere activar su micrófono y decirlo. Estándares básicos de competencias. Sí, señora. Gracias, profe Marisela. Estándares básicos de competencia. Eso significa la palabra EBC. Entonces, en este caso, por ejemplo, el EBC o el estándar que vamos a usar es realiza construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales o dibujos o figuras geométricas bidimensionales. A eso le vamos a apuntar ahorita a nuestro trabajo, profes. Entonces vayan preparándose. Ahí hay un criterio, ¿listo? Y entonces acaba el punto, ¿no? ¿Cómo establecer un criterio? Bueno, aquí viene, el estudiante comprende el significado de bidimensional y tridimensional en la construcción de cuerpos geométricos. Cuando yo analizo, por ejemplo, los DBA, el DBA a mí me da criterios, porque el DBA es un documento donde yo encuentro entrelazado los estándares básicos de competencias, donde está basado o soportado en los lineamientos curriculares, que es nuestro documento base, siempre ese no ha pasado, se sigue siendo, y esto para cualquier área primaria y bachillerato. Y sobre eso, por ejemplo, ay, se me olvidó, en los DBA encuentro criterios. Incluso en las mallas de aprendizaje, en las últimas que salieron, encuentro criterios. Pero cuando yo como docente busco en el estudiante el fortalecimiento, ojo a la palabra, fortalecimiento, con respecto a su proceso evaluativo, referente a ciertos aspectos que yo he evidenciado, que yo he visto, porque conozco al estudiante, y algo muy importante que decía el profe Roger, conozco al estudiante. Entonces, cuando yo lo conozco, yo puedo definir un criterio para ese estudiante. Y el criterio, entonces, por ejemplo, en este caso puede ser el estudiante comprende el significado de bidimensional y tridimensional en la construcción de cuerpos geométricos. ¿Listo? Entonces, es algo que yo puedo establecer. El criterio lo establecemos nosotros, profes. Cada uno de nosotros con relación a nuestros estudiantes. Entonces, eso es establecer un criterio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? O nada, vamos bien. Ya ahorita vamos a la parte práctica, porque de pronto cuando uno habla y habla y habla, como que muy bonito, todo muy chévere, pero venga y trabaja para que vea cómo es. Vamos a ir a la parte práctica y vamos a ver cómo hemos evidenciado eso. ¿Listo? Bien. Instrumentos. Entonces, de lo que hablábamos, instrumentos tiene su diferenciación con recursos, ¿listo? Instrumentos son una cosa, recursos son otras. Por ejemplo, el Zoom es un recurso, no es un instrumento de evaluación, es un recurso. Usamos recursos didácticos, no sé, el origami, lo que vamos a hacer ahorita, el origami es un recurso, pero no es un instrumento. Los instrumentos para evaluar, entonces en este caso, por ejemplo, en observación, en una de esas etapas que nosotros plasmamos ahí en nuestras guías, etapa de observación. Bueno, ahí está el registro, diarios, entrevistas. En el desempeño que empiezan a gestionar los estudiantes, están los cuestionarios, están los cuadernos, están las guías. Y en analizar el desempeño, que es lo que venimos nosotros a hacer, casi que evaluar, está el portafolio, están las rúbricas de evaluación o está la resolución de problemas. Esto de pronto mucho más en el marco de la enseñanza de las matemáticas o de alguna ciencia exacta. ¿Listo? Esos son instrumentos para evaluar y se están definiendo por etapas. Pero pues en su autonomía docente ustedes usan muchos de esos instrumentos. Incluso pueden usar más instrumentos de los que están ahí registrados. Son instrumentos, los instrumentos por los cuales nosotros podemos evaluar. ¿Listo?
Ok, ahora hablemos de estrategias pedagógicas. Entonces esas dos están, lo que yo les decía, ¿no? Entonces, una cosa son los instrumentos, otra cosa son las estrategias pedagógicas. Entonces, dentro de las estrategias, por ejemplo, las características de los estudiantes, los presaberes de los estudiantes, lo que saben antes de, o lo que yo puedo hacer en una prueba de diagnóstico y me arroja como resultado lo que un estudiante eh, sabe con antelación, presaberes. Contenido que se va a abordar, intencionalidad, efectividad y progreso de los estudiantes. Son estrategias pedagógicas. Entonces, ¿recuerdan la palabra al principio que definíamos? Estrategias. Bueno, miren las estrategias. Esas son estrategias que yo puedo usar al momento de empezar un proceso de evaluación con mis estudiantes. Bueno, esto llegó tarde. Bien. Principios para el seguimiento y fortalecimiento de los aprendizajes. Entonces recuerde que al principio hablamos de estrategias, ¿no es cierto? Pero también hablamos de fortalecimiento y seguimiento. Fueron 3 palabras que les dije al principio y les dije esas 3 palabras van a enmarcar nuestra charla del día de hoy. Ya vimos cómo es que las estrategias empiezan a ser parte fundamental de nuestro proceso de evaluación. Ahora miren esta diapositiva. Dice principios para el seguimiento y el fortalecimiento de los aprendizajes en los estudiantes, de cómo yo voy a evaluar o voy a seguir ese proceso en los estudiantes, ese proceso evaluativo. Entonces, hay 2 documentos ahí, son documentos así de gordos, son mamoteretos del Ministerio de Educación, donde el documento número 11 que está citado ahí me va a hablar de la implementación del decreto 1290 y el documento 25 me va a hablar del seguimiento al desarrollo de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. ¿Listo? Son 2 documentos. Esos no se los comparto, los encuentran ustedes. Con el documento 25 del MEN, y ahí les sale en internet, el documento 11 del MEN le va a salir, pero son gordos. Digamos que eso hace parte de nuestra formación docente, los conocemos. No lo vamos a usar como un documento de referencia para, venga a ver qué me dice cómo evaluar a mis estudiantes. No, eso ya hace parte de nuestra gestión docente, pero esos documentos sí me van a hablar que para el seguimiento y el fortalecimiento de los aprendizajes, yo tengo que tener en cuenta intencionalidad, tengo que tener en cuenta proceso continuo, sistemático, principio de flexibilidad y participación. Entonces, para que dice de pronto, uy, es que para esta cuarentena entonces se está hablando ahora de la flexibilización del currículo y eso es nuevo. No, eso es de hace rato. ¿Listo? Entonces estamos basados en principios que el MEN nos viene dando hace rato y ahí está el principio de flexibilización curricular. Y el documento 11 me dice que ese proceso que yo hago debe ser completo, debe ser coherente, debe ser incluyente, válido y legítimo. ¿Listo? Entonces son características muy importantes. Mis profes, vamos a ir al ejercicio, ¿listo? Pero con el ejercicio quiero que nos despejemos un poquito de estar sentados. Esto ha sido cansón. Esto es de todos los días, estar ahí pegados a una pantalla, eso no es tan fácil. Entonces, yo voy a dar un buen tiempo aquí. Yo voy a poner en pausa esto. Usted puede desconectar allí su micrófono, su cámara, porque nos vamos a hacer la actividad. Les voy a compartir por aquí, por el chat, la actividad. ¿Listo? En la actividad usted se va a tomar el tiempo de leerlo. Es un proceso que hay que hacerlo con calma. Así que voy a dejar, bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Son las 9:30. Yo diría que podemos trabajar, si les parece bien, media hora para poder tomar un descanso, cogerla suave, mirar el documento que les voy a compartir y que ustedes logren hacer el proceso que allí está. Y en media horita, o sea, a las 10 de la mañana, nos volvemos a conectar un ratico para hacer el final de la charla. Y ahí concluimos. Es mirar que en esa actividad que les voy a compartir se vienen a dar muchas de las etapas, muchos de los procesos de los que estamos hablando aquí. Se viene a dar una estrategia, se viene a dar el fortalecimiento, se viene a dar el seguimiento, de qué manera yo lo puedo evidenciar. ¿Les parece bien si trabajamos media hora y nos vemos a las 10? ¿Sí hay quórum? ¿Será que interpreto el silencio como un sí o como un no? No. Sigamos mejor. Para terminar. Bueno, igual hay que hacer la actividad, porque no podemos concluir si no vemos evidente lo que hemos hablado. O sea, si lo dejamos en solo una charla,
en eso se va a quedar, una charla y ya. Entonces, necesitamos hacer la actividad. De pronto, si ustedes dicen, no, queremos terminar más rápido, pues lo que podemos hacer es 20 minutos de trabajo y nos vemos faltando 10 para las 10 y con eso estamos finalizando más o menos sobre las 10:05, 10:10. Si quieren lo hacemos así, dejamos más poco tiempo, pero en poco tiempo les tocaría coger el documento, leerlo bien y ponerse a trabajar de una vez. Yo lo que quiero es dejar también espacio para que usted se pueda estirar un ratico y tomar aire y ahí sí tomar el documento y trabajarlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vemos a las 10 o faltando 10 para las 10? Faltando 10. O sea, trabajo continuo para terminar más rápido, ¿sí? Más rápido. Sí, claro. Listo, pues. Vaya que se Entonces, caiga el internet y quedamos frikis. les voy a compartir entonces un documento que se llama Anexo 5, Actividad de Consolidación. ¿Listo? Listo. Ahí se los estoy compartiendo. Entonces, abran el documento, profes. Ese tiene unos links que ustedes pueden mirar. Es un video en YouTube donde van a poder ver también evidente cómo lo hace una docente y cómo mira todas esas etapas, todo ese proceso de evaluación. Pero además es una actividad que usted va a tener que realizar. ¿Listo? Mira a ver cómo le va con eso, porque se va a sentir como un estudiante en tiempos de pandemia. Pero es un ejercicio para poder retroalimentar entre nosotros lo que significa procesos de evaluación. ¿Listo? Nos vemos en 20 minutos. A las 9:50 nos vemos. ¿Listo? Yo aquí esto simplemente lo dejo en pausa. Ahí queda quieto. Voy a desactivar cámara y ya nos vemos. ¿Listo? Voy a pausar también la grabación. Listo, mis profes. Nos vemos en 20 minutos. Bien, entonces reanudando, después de ese proceso de evaluación con relación a la consecución de una actividad o la realización de una actividad, entonces veamos lo que ahí se evidenció como variables, como procesos de aprendizaje, pero también como procesos evaluativos. Entonces la idea es que podamos analizar desde las instrucciones específicas de la actividad de qué manera el profe va a poder mirar y evaluar ese proceso de formación educativa, que en este caso ustedes mismos fueron estudiantes, pero asimismo hacemos la vez de profesor y decimos, listo, aquí estoy evidenciando un proceso de aprendizaje. Entonces, voy a compartir una de las presentaciones de los profes. Listo, entonces, a ver, aquí está el de la profe. A ver, ¿están viendo el de la ranita? Creo que sí. Ah, no, mentiras. No están viendo ese. No, ya, listo. Están viendo este. Listo. Ese es el de la profe Luz Dari, si no estoy mal. Bueno, listo. Entonces está la primera parte, que es pues los estándares, matemáticas, lenguaje, el objetivo de aprendizaje, los criterios de evaluación. Recuerden que sobre criterios de evaluación dijimos, son los mismos descriptores que ustedes están relacionando allí en sus planeaciones. Entonces aquí está el criterio. Recuerden que por un lado estoy en la parte de matemáticas, por el otro lado estoy en la parte de lenguaje. Entonces fíjense que ahí hay un instrumento de evaluación, que en este caso es una rejilla. Algo así como una rúbrica. Esto no es que sea una rúbrica específicamente, pero lo podemos relacionar a la herramienta o al instrumento evaluativo como rúbrica, donde yo tengo un criterio y donde en ese criterio yo tengo un estándar de evaluación básico, alto o superior. ¿Listo? Entonces ahí está lleno ya, entonces yo podría revisar esta actividad y decir, bueno, vamos a ver en qué estándar se sitúa el estudiante, ¿no? Entonces, la idea de esto era primero ver por fases lo que estamos trabajando. Aquí está entonces la escalera, ¿no es cierto? La escalera metacognitiva. Entonces, ahí daban instrucciones específicas. Entonces, por ejemplo, en un primer peldaño no se enfoque en un solo buscador, sea específico en la búsqueda, experimente diferentes técnicas de búsqueda, aprenda a usar búsquedas avanzadas y tenga en cuenta el idioma. En este caso, la instrucción es sencilla porque es solamente hacer una actividad de doblez o de origami y es libre, ¿sí?
Pero, por ejemplo, esta escalera metacognitiva me muestra de qué manera yo puedo hacer que mi estudiante profundice acerca de lo que yo quiero que él indague, acerca de lo que yo quiero de lo que yo quiero en lo que él se mueva para que el aprendizaje sea evidente para mí como profesor. Entonces, comenzamos las fases, fase 2. Entonces, en este caso, bueno, voy a agrandar un poquito porque no alcanzo a ver. Listo. Entonces, ¿qué es el origami? Entonces, bueno, hay dos definiciones, pues no las voy a leer, son definiciones que aquí está la referencia bibliográfica donde fueron sacadas, está bien, uso 2, perfecto. ¿De dónde se origina? Entonces, lo mismo, hay tres, hay dos y también hay una referencia bibliográfica a una fuente. ¿Y qué puedo diseñar? Listo, variedad de figuras, ok. Listo. Importante eso, por ejemplo. Mirar que entonces yo no me baso en lo que decía la escalera metacognitiva, no me baso en lo primero que encontré y eso es lo que pongo ahí, no, yo tengo que relacionar varias opciones para mirar y condensar un poco más la definición. La fase 3, entonces, ¿qué voy a hacer? Acá dice un perro. Fase 4, ¿cuáles son los pasos? Escríbalos. Entonces, de pronto ahí hubo algo de confusión, entonces uno iba al texto y uno pensó que se iba a encontrar de pronto la figura del origami y la explicación y no. Es una profe que expresa en un video a sus estudiantes qué es eso del texto instructivo. Entonces, pues la idea era que viéramos cómo la profe lo hace, pero además de eso tener como claridad sobre la definición de texto instructivo para poder escribir cuáles son los pasos. Entonces, por ejemplo, aquí la profe lo hizo correctamente, hizo un perro en origami, los materiales, entonces papel cuadrado, el color que tú quieras, rotulador negro, los pasos, entonces ahí están los pasos, listo. Además, la fuente en la cual yo puedo ir y mirar cuáles son los pasos, está bien, entonces está el texto instructivo, está una fuente de más. Fase 5, haga un video corto sobre la construcción de la figura. Decía que compartirla con un compañero y hay que mirar en ese proceso de evaluación, sería chévere ahorita verlo nosotros aquí, a qué compañero le llegó el video. Que diga, ay, sí, a mí me llegó el video de mi compañera y vea, o de mi compañero y vea que él hizo el perro, por ejemplo, u otra figura. Entonces, ahí está, digamos que la recursividad que yo tengo al momento de evaluar, al momento de hacer un proceso completo en la evaluación, de forma tal que yo veo y vea que cumplió incluso con compartir el video a un compañero, entonces está en una completitud de la evaluación. Es una evaluación integral y hay un seguimiento mucho más completo. Fase 6, ¿dónde encontró la información para evaluar su figura? Entonces, una vez más, ahí está el link donde la encontró. Tómele una foto a su figura, le toma una foto y puedo realizar la figura, sí. ¿Listo? Entonces, este es un muy buen ejemplo y está completo. Perfecto. El otro que quiero compartirles es... un segundo. Ok, el de la profe él sí está cargando el video por el chat. Listo, ahorita lo miramos, apenas cargue lo miramos. El otro que quiero compartirles entonces es el del profe Roger y la profe Sandra. Listo. Ok, entonces ellos lo mismo. Entonces esta primera parte, toda la parte instructiva y hasta acabamos ya las fases. Entonces lo mismo. Aquí hay, ¿qué es el origami? Hay dos definiciones, dónde se origina, 2 países y qué puedo diseñar, listo. Por ejemplo, acá, importante en la comparación, ¿sí? Y aquí, ojo con esto, no se trata de comparar, pero yo siempre como profesor voy a tener un estándar y el estándar lo va a poner ese estudiante que pone el punto de partida. Cuando yo hablo de una rúbrica de evaluación, en la rúbrica de evaluación yo siempre voy a tener varios niveles. En el caso de esta rúbrica, y ubiquémosla acá, los niveles son básico, alto y superior. Cuando yo empiezo a analizar con respecto a la rúbrica de evaluación, el estudiante que se logra ubicar en superior, entonces para mí ese es el estándar de evaluación para el resto del curso. Porque si hay un estudiante que está ubicado en superior y yo conozco a los estudiantes y conozco lo que pueden hacer y sé que pueden llegar al nivel superior, ese es mi estándar. En ese caso, la profesora Luzdari pone un estándar cuando ella está citando fuentes. Entonces, con respecto a este proceso, en la evaluación yo puedo decir, bueno, hace falta citar fuentes y es algo que yo puedo incluir
en mi guía, cite fuentes, por ejemplo, cite referencias bibliográficas de dónde saca usted su definición. Entonces, eso tiene que ver con el proceso evaluativo, pero también con mi manera de diseñar las actividades. ¿Listo? Bueno, que voy a elaborar una rana, cuáles son los pasos. Bueno, en este caso los pasos, describirlos es muy difícil, o escribirlos más bien, es muy difícil, porque la instrucción para construir la rana es bien compleja, especialmente al final, donde yo tengo que doblar el papel de cierta manera, y donde las patas deben estar bien ubicadas, y si no lo doblé bien, esa rana no va a saltar, porque además es una rana saltadora, o saltarina. Entonces, el texto instructivo es muy difícil. Ellos me decían, profe, denos más tiempo porque no hemos terminado la actividad. Pues comenzando por el texto instructivo, ese va a requerir bastante tiempo. Pero listo. Y ahí estamos. Ellos me dijeron, listo, esperamos un ratico más a ver si alcanzamos a terminarla. Supongo yo que harán el video, que tomarán la foto y el resto de cosas, porque eso termina siendo fundamental en mi proceso de evaluación. Eso es lo que a mí me va a permitir tener recursividad, tener una variedad de insumos al momento de poder evaluar el proceso de mis estudiantes. ¿Listo? No sé, vamos a ver si alguien más tiene otro por acá. Bueno, no, nada, todavía no. Listo. Bien, mis profes. Vamos a ir entonces finalizando. Voy a irme a la presentación que estaba compartiéndoles en un principio. Un segundo que se me perdió. Listo. Ok. Listo, vamos a compartir la presentación y vamos acabando. Bueno, en un segundo que no me quiero compartir bien. A ver, otra vez. Listo, ahora sí voy a compartirla. Creo que ahora sí debe estar bien, sí, ahora sí. Listo. Entonces, habíamos quedado, listo, en este que era pues lo que el documento 25 y el documento 11 me implica tener al momento de hacer un seguimiento y fortalecimiento de los aprendizajes en un proceso evaluativo. Listo, entonces, en esas estrategias de fortalecimiento, ahora sí hablemos de cuáles son las que vimos evidenciadas en esta actividad, ¿listo? Entonces, por ejemplo, comprender el interés de los estudiantes, y eso se trata de conocer a los estudiantes, reducir las actividades y optimizar el tiempo de las mismas. De pronto ustedes dirán, uy, profe, usted nos dio 20 minutos y fue una hora. Entonces, precisamente, eso hace parte de la evaluación, eso hace parte de mirar las actividades o sea, de mirar el diseño de las actividades evaluativas que yo hago para los estudiantes, la manera en la cual yo puedo también reducir tiempo en el momento de calificar, pero que yo esté calificando la integralidad del proceso de evaluación del estudiante. Actividades diferenciadas y variadas, fomentar actividades conjuntas de crear y construir, actividades compartidas, lectura, construcción, experimentos, aprovechar los espacios y actividades para el aprendizaje. Continuamos con mantener interacción a través de sesiones sincrónicas, ayudar a recoger evidencias y hacer retroalimentación, que es lo que estamos haciendo en este momento, retroalimentación, mantener un horario establecido, asignar periodos de estudio donde la disponibilidad del docente es indispensable, entonces eso hace parte ya de su planeación. Compartir experiencias de los estudiantes con su grupo, permitir la retroalimentación de los estudiantes de lo que funciona o hay que mejorar, acompañar mediante mensajes, llamadas, etcétera, eso lo están haciendo, ustedes mismos lo plantearon aquí, lo hablaron, lo dijeron. Optimizar los recursos e instrumentos de evaluación. ¿Listo? Bien. Bueno, el momento de la práctica fue más o menos lo que hicimos, entonces miremos, objetivos de aprendizaje. ¿Se cumplió?
¿Se cumplió el objetivo de aprendizaje, mis profes? ¿Alguien que quiera participar? Profe Elsie, ¿se cumplió el objetivo de Sí se aprendizaje? cumplió. ¿Sí se Claro, cumplió? muy bonito, profe, porque seguimos paso por paso y era un texto instructivo y qué chévere, se podía armar la figura. Bien, y que ustedes Seguimos tenían que paso a llegar al paso. texto instructivo, ¿no? Por Claro, ejemplo, sí, señor. Muy los bonita criterios de actividad. evaluación. Habían criterios de evaluación. Bueno, esos criterios que están en la actividad, ¿sí nos permiten evaluar esta actividad o no? ¿Alguien más que quiera participar? O, por ejemplo, con el tercero, los instrumentos de evaluación, ¿permitieron recoger la información relevante? ¿Qué instrumento de evaluación vimos ahí en lo que hicimos? Les doy uno que es en el que nos basamos, la mini rúbrica que había, que es el criterio y el estándar, básico, medio y avanzado. Ese es un instrumento de evaluación. ¿Qué otro instrumento de evaluación vimos acá? Mis profes, me siento hablando solito. Recuerden que esto queda en el canal de YouTube. Esto es como si fuera un programa de televisión. No me puedo quedar solo, me quedé sin participantes. Voy a continuar. Estrategias pedagógicas. Aquí fueron evidentes bastantes estrategias pedagógicas, ¿listo? Que si son efectivas o no. Tienen que serlo, porque si yo en mi actividad de evaluación planteo diversas estrategias pedagógicas, alguna me tiene que servir. Alguna me tiene que servir para poder mirar estos procesos evaluativos. Entonces, muchos de los profes que al principio de pronto decían, bueno, nos toca ser tan recursivos que motivar a los estudiantes de una u otra manera, pues trata también acerca de las estrategias pedagógicas donde yo, si no me sirvió una de esas para ver el proceso evaluativo de este estudiante, pues uso otra de las que puedo poner ahí, plantear ahí, y evaluarlo por medio de esas estrategias que yo estoy planteando. Porque si yo me quedo escaso en estrategias pedagógicas, al momento de hacer un buen proceso de evaluación me puedo también quedar escaso. Y ahí es donde digo, pues madre, evaluar es muy difícil. Entonces, si yo puedo plantear varias estrategias pedagógicas, de alguna manera eso se hace más efectivo, hay efectividad en el proceso de evaluación. Recordemos, profes, que después de esta semana institucional y de receso para los estudiantes, es muy posible que nuestros procesos de evaluación comiencen un proceso mucho mejor, ¿listo? Y en el momento en el que nosotros podamos planear, podamos entonces asimismo hacer un buen proceso de evaluación con los estudiantes y de esa manera hacer una buena finalización del año. Porque después de esta semana institucional, en la gran mayoría de nuestros casos como docentes, vamos a empezar procesos evaluativos, vamos a empezar a recoger toda esa información que se dio a lo largo del año y mirar si realmente el estudiante cumple o no con los estándares básicos de competencias. ¿Listo? Evidencias. ¿Qué tipo de evidencias podemos obtener? Las evidencias son claras, ¿no? La evidencia, por ejemplo, es un texto instructivo que usted puede redactar, sobre el cual yo puedo ver, pero es posible que yo como profe diga, bueno, ¿y si ese texto se lo hizo el primo o se lo hizo el hermano que está en bachillerato y el niño está en tercero, en cuarto? Entonces, ¿yo cómo hago? Entonces, en ese tipo de evidencias yo necesito también ser recursivo. ¿Dónde está la recursividad? No, tómeme una foto también de lo que hizo, tómeme un video. Por ejemplo, si citamos un ejemplo específico, los videos que subió la profe Sandra, yo los vi por ahí en el estado de WhatsApp, excelente, los niños haciendo su exposición, cada uno en su entorno, en su contexto, y yo ahí estoy viendo un proceso evaluativo con los estudiantes donde yo de alguna manera puedo evidenciar que ese proceso evaluativo se está dando conforme a lo que yo estoy planeando y planteando en una actividad. ¿Listo? Y por último, toma de decisiones, dice allí. ¿Listo? Bien. Ahora, vayamos al tema específico de lo que cada uno hace en clase. Entonces, con respecto a la gestión docente que ustedes están haciendo, la guía que ustedes le entregan a sus estudiantes para evaluar presenta objetivos de aprendizaje, se establecen criterios en la propuesta de la guía, qué instrumentos están utilizando para recoger la información,
qué evidencias pueden obtener frente al desarrollo de la guía y qué esperan ustedes, mis profes, que los estudiantes aprendan frente al contenido de la guía. Entonces, esto claramente tiene que movernos a hacer un proceso de evaluación mucho más completo. Ustedes están desarrollando buenas guías guías de aprendizaje o talleres, llamémoslo, para que los estudiantes asimismo puedan dar cuenta de lo que están aprendiendo. Recuerden que al principio, en el Mentimeter, que yo les dije, ingresen a este link y respóndanme las siguientes preguntas. Yo les dije que qué instrumentos estaban usando, ¿no es cierto? Y muchos de esos instrumentos ahora era, bueno, muchos eran exposición, y déjenme yo miro cuál era el otro para recordarlo porque se me olvidó. Ah, bien. Ah, cerré el Mentimeter. Ay, bueno, uno de esos era evaluación. Perdón, evaluación no. Uno de esos era exposición. De pronto, si alguien me lo recuerda, que hubo 6 que votaron. ¿Se acuerdan que era la votación y salían las columnas? Si alguien me lo recuerda, porque ahí estamos hablando de esos instrumentos de evaluación. Entonces, es importante tener en cuenta que con esos instrumentos de evaluación es donde yo puedo redactar o puedo diseñar de alguna manera la actividad que me muestra a mí un proceso de evaluación para el estudiante donde yo pueda recibir en retroalimentación lo que yo estoy ahí mismo plasmando dentro de un objetivo y dentro de un criterio de evaluación. ¿Listo? Bien. Profes, para finalizar, y esto ya es una pregunta así como lo hicimos al principio en el cuestionario de entrada, donde yo les dije piensen en cada una de estas preguntas y hagan un análisis ahí para sí mismos. Bueno, una vez más y vamos a cerrar así nuestra actividad, piense ahí para usted mismo, ¿qué acciones se podrían implementar para poner en práctica la evaluación enfocada en los procesos de aprendizaje y no en la calificación? Entonces, recuerden, no se trata de asignar notas o de calificar un trabajo o evaluación escrita. ¿Acaso esto forma o da cuenta de las competencias? Entonces, no, ¿sí o no? O sea, de hecho, al principio lo decíamos, la evaluación tradicional pasó a un segundo plano, porque con respecto a nuestro contexto actual, a causa de la contingencia, yo no puedo hacer una evaluación escrita como la tenía concebida antes. Quizás de alguna manera la logro hacer, pero no es como antes. Entonces, en este tiempo nos estamos dando cuenta que no es la única forma de evaluar. Se trata de mejorar y acompañar el proceso. ¿Listos? Mis profes, mil gracias. Me gustaría escuchar a alguno que quiera quizás despedirnos, aportar algo con respecto a la actividad, con respecto a la evaluación, hablar de la realidad, ¿no? Hablar de la realidad, decir, listo, sí, muy bonito todo, pero mire lo que nosotros hacemos, falta esto, falta lo otro, porque muchas veces es falta de recursos. No contamos muchas veces con los recursos de los estudiantes y queremos que el estudiante, mejor dicho, esté ahí a lo que nosotros queremos pedir, pero sí, muchas veces nos encontramos con limitantes en la recursividad de los estudiantes. Entonces, pues ya es como hacer una retroalimentación de esto que hablamos, de mejorar los procesos de evaluación, mis profes. ¿Y por qué fue esta charla acerca de evaluación? Porque después de esta semana institucional comienza un periodo de evaluación, más que nunca, porque vamos a cerrar el año. Mi profe Matiz quiere hablar, sí señor. Hugo, bueno, sí, o sea, la charla fue muy interesante en la medida en que nos dice que tenemos que adecuarnos o, digamos, tener en cuenta otros factores para realmente que se presente una evaluación correcta, ¿cierto? A mí me preocupa algo de lo que decía Robert, era el que realmente se refleje el aprendizaje de los muchachos. No solamente el presentar cosas, el tener como resultado lo que se está pidiendo, sino que realmente haya un proceso de aprendizaje, que es lo difícil acá, porque ese proceso de aprendizaje pues es mental, ¿no? Entonces, pues es difícil evaluarlo en cada muchacho y hacia la distancia pues más complicado. Sí me salta como una duda, una inquietud, algo de que no... Yo siempre he dicho que un profesor educa o no educa. Con nuestras acciones también podemos ocasionar como afectaciones en la forma de pensar y de actuar de los estudiantes, y no sé hasta qué medida nosotros a veces con esa
¿cómo se llama? Como permitir que los muchachos entreguen a horas en fechas no establecidas, en tratar de facilitarles las cosas, en tratar de como creer en esa necesidad de ellos, de que no tienen los medios para enviar, estemos como aceptando una especie de baja de la calidad educativa o no quiero escuchar la palabra mediocridad, no quiero mencionarla, pero algo parecido. Entonces, sí es difícil uno que, primero que todo, como esa evaluación eficaz, pero sí tenemos que tener en cuenta de que no podemos afectar al niño de que entre cuando quiera, de que haga lo que quiera, porque pobrecita, porque yo no sé qué, porque podemos estar, al contrario, dañando todos estos años que hemos tenido de presencialidad y de exigencia, por un año de que simplemente no quiere hacer las cosas y se enseña a entregar cualquier cosa por salir del paso. Entonces era eso y pues no estoy diciendo que seamos duros, lo que digo es que no sé cómo, o sea, es difícil, es complicado, yo creo que todos estamos en la misma dinámica, pues no sé, ojalá se termine más bien rápido esto de la pandemia y volvamos a... que hay aprendizaje, que es bueno, que los papás que volvieron a darse cuenta de que ellos son los importantes en este digamos, núcleo de aprendizaje social y directamente están inclusive más en presencia del estudiante que nosotros, o sea, ellos deberían ser tanto igual de importantes como más importantes que nosotros en los aprendizajes. Yo hablo también como profesor, pero también hablo como papá, porque es que se había desligado ese proceso educativo a la familia, sino solamente el profe. Allá mira, ya si el niño aprende, pues bien el profe, si el niño no aprende, pues mal el profe. Y no, ellos son directamente los involucrados en este proceso y tal vez en este aislamiento se han dado cuenta de que es una situación un poquito complicada, de que es dedicarles tiempo, no solamente que tengan sus cosas, sino vamos aprendiendo y todo eso. Y la cuestión es que ustedes decían antes de que el profesor como que se ha desestimado un poquitico y ha perdido credibilidad. Eso sucede en Colombia pues simplemente por falta de educación realmente. El tiempo y las circunstancias son las que se encargan de decir, el profe tenía la razón. Y nosotros literalmente estamos viendo una sociedad un poquito como queda en cuanto a todos los procesos mentales, sociales, ambientales y todo eso, pues precisamente porque se ha desligado la educación y se ha perdido esa credibilidad del profesor. Pero nosotros pues tenemos que tener como esa paciencia y esa necesidad de seguir creyendo en nosotros mismos, en que somos muy importantes y que si un papá habla mal, pues listo, sigue hablando porque nosotros tenemos que seguir enfocados en tratar de cambiarle la vida a esos peladitos. Entonces, pues bien por eso. ¿Listo? Claro que sí. Muchas gracias, estuvo muy chévere Bueno, mi profe, no, a ustedes muchas gracias. Muy importante lo que el profe menciona. De pronto una de esas variables que yo llamaría permisividad viene a dañar un proceso evaluativo. Viene a dañar un proceso evaluativo, puede sonar duro y ese es el punto más difícil, que cuando empecemos a ver los estándares evaluativos a final de año, quién pasa, quién pierde, eso va a ser una galleta. Eso va a ser muy difícil. Porque entonces es empezar a analizar esos casos. No, pero vea, yo a este le di plazos, le dije esto, lo otro, lo buscamos, llamamos, papás. Y al momento en el que como consejo académico se determine si un estudiante pasa o pierde, en el caso en el que pierda, esos papás ausentes se van a volver papás presentes y muy presentes. Entonces, esa parte es difícil. Y en ese sentido, el profe tiene toda la razón. Los papás se dieron cuenta que ellos son los primeros garantes de la educación de sus hijos, tal cual como lo establece la ley en Colombia. Pero esa parte se había perdido y como que nos dieron ese rol a los docentes. O sea, no, ustedes son los que enseñan. Y sí, o sea, el discurso de lo que está hablando el profe es totalmente cierto. Yo quiero finalizar ya esta jornada que ya ha sido un poco larga. Bueno, no dejando de mencionar algo que trabajé con una estudiante dentro del entorno rural, urbano, no es en el entorno rural, entonces de pronto no es muy equiparable, no es muy comparable a lo que ustedes están haciendo en su entorno, pero no quiero dejarlo de mencionar porque fue interesante. Con ella estoy haciendo un trabajo de escolarización y estamos trabajando matemáticas, estamos trabajando lectoescritura y estamos trabajando proyecto transversal. Y en proyecto transversal se trabaja tanto ciencias sociales como ciencias naturales. Y en proyecto transversal, tal cual, como lo dice la palabra, empecé a trabajar un proyecto. Le dije con algo que de pronto es muy usual para ustedes, le dije, bueno, va a ser un mini huerto, porque ella vive en su casa con sus papás, un apartamento y bueno, en fin.
Entonces le digo, hagan mini huerto. Fue muy difícil, casi no puede, sembró la semilla, vio videos, esto, no le germinaba, o en una cantidad de cosas, hasta que se tomaron la tarea, no, venga, es que la tierra tiene que ser abonada, es que, bueno, hicieron el proceso. Ya hoy en día tiene como un invernadero chiquitín que compraron, varias cajitas, y ahí tiene una cantidad de maticas aromáticas, tiene ají, tiene una cantidad de cosas. Y en ese proyecto transversal de poder entrar con respecto a una actividad específica, ya el punto en el que estamos ya es armar un proyecto empresarial, donde ella tiene que diseñar su empresa estudiantil, su empresa escolar, donde ella va a diseñar unos objetivos, donde ella va a hacer unas proyecciones, donde ella tiene que escribir. Entonces, se metió todo lo que tiene que ver con ciencias naturales, porque fue el proyecto. Ahí añadido está matemáticas, ahí añadido está todo lo que es lectoescritura, los procesos de escritura específicamente que ella tiene que pasar. Y además de eso, en el momento de ponerlo en práctica, entrar a la sociedad a mirarle ella cómo ofrece un producto, cómo lo puede vender, de qué manera lo puede vender, de qué manera se hace atractivo. Y una cantidad de cosas que lo que hicieron fue involucrar absolutamente todo. Y todo también en el entorno del inglés. Entonces, ¿qué quiero resaltar con esto? Que aunque no es equiparable a lo que ustedes hacen en el entorno rural, sí se están trabajando 5 áreas básicas que plantea el Ministerio de Educación por medio del ICFES, que es inglés, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y lectoescritura. Y ahí está plasmado en un proyecto. Entonces, es de alguna manera, pues porque, pum, sonó la campana para mí y por ahí se enganchó la chinita y arrancó. Pero dentro de ese proceso de evaluación que yo venía haciendo, que estaba difícil, ya se conectó y sobre ese proyecto yo puedo seguir evaluando y voy a evaluar mucho más y voy a evaluar todas las áreas. Es la manera como la recursividad me puede permitir de pronto en algún momento en la individualización de la evaluación, poder evaluar de una manera más clara. Pero bueno, eso es en mi caso. Yo sé que el caso de ustedes es mucho más difícil. Yo estoy hablando de una sola estudiante, ustedes tienen que hablar de muchos más estudiantes, de varios cursos. Es muy diferente. Pero bueno, con esto quería finalizar la charla del día de hoy. Desearles que pasen una semana agradable, que les rindan el trabajo. Sé que hay mucho trabajo. Por aquí la cosa no cambia. Por aquí en PTA también hay mucho trabajo por hacer, mucha revisión, mucho documento que hacer. Pero ahí estamos en la brecha. Y bueno, para mí siempre será un placer poder ofrecerles este tipo de charlas que vienen más que de mi parte, de parte del gobierno, de parte del PTA, y son para su uso. Ahí están los documentos. Voy a subir el video para que quede colgado en el canal de YouTube para todo aquel que lo necesite o quiera ver algo específico de lo que hayamos hablado aquí. Y estoy a su disposición. Lo que necesiten, por favor, háganmelo saber por el WhatsApp, por donde sea, o por el correo. Y yo con mucho gusto voy a procurar ayudarles. Profes, fue un placer haber estado con ustedes en esta mañana. Que tengan un lindo día. Profe, muchas gracias. Una clase muy instructiva. Gracias, profe. Gracias, Hugo. Te agradezco. Bendiciones. Que esté muy bien. Bueno, bendiciones, profe, muy amable. Gracias, profe. Profe Hugo, muchas gracias. Con mucho gusto. Que el Señor lo bendiga. Muchas gracias. Igualmente para todos. Gracias, profe. Muy bonita la clase. Bueno, ok, espero les ayude mucho. Bueno, señor, bendiciones, Profe, profe. muchas gracias, muy amable. Chao a todos. Feliz día. Para todos. Feliz día para todos. Igual.